el mundo. Nos vamos de Argentina porque mañana va a haber elecciones en Ecuador, un país importante que siempre estamos atentos. Y para hablar de esto tenemos nada más y nada menos, y le agradecemos mucho a alguien que siempre es muy interesante escuchar, que es a Mauri Chamorro. Él es estratega comunicacional, trabajó con varios candidatos y gobiernos en el mundo. A Mauri, ¿cómo estás acá en Argentina, en Radio Rebelde? Te saludamos Nahuel y Tomás, buenos días. ¿Cómo vas? Un saludo enorme a todas y a todos que nos escuchan. Es un honor para mí estar aquí contigo conversando sobre nuestra América y este mundo loco en que vivimos ahora. Hablando del mundo loco, el presidente Noboa de Ecuador estuvo 14 meses y medio, hay elecciones, ya todo viene siendo medio loco en Ecuador. El narcotráfico muy metido, los atentados, se ve una segunda vuelta, está Noboa y está la candidata correísta. ¿Vos qué reflexiones te vienen? ¿Cómo la estás viendo allí lo que pasa en Ecuador y lo que va a pasar mañana? Bueno, hay un fenómeno muy interesante, algunos yo diría que valen la pena analizarlos para poder conjugarlos posteriormente, ¿no? El primero es la consolidación de gobiernos liderados por empresarios y gentes subordinadas a ellos. En el caso de Ecuador han sido un completo desastre. Tenemos a Lenín Moreno, que fue fue vicepresidente de Correa, pero siempre fue un hombre de derecha, que fue puesto candidato, gana la elección, destruye el país muy rápidamente, agarra el COVID también. Después de eso gana Guillermo Lasso, el dueño del segundo banco más grande del país, que ni siquiera logra terminar el gobierno por inepto y por corrupto. Y gana la presidencia Daniel Noboa, que es nieto e hijo de los mayores productores y exportadores de banano del planeta. Es un hacendado muy rico, muy poderoso en el país, que también está metido tiene una diversidad, digamos, también constructoras, tiene sistema financiero, es un magnate, que es una persona que ha demostrado en estos 14 meses una capacidad de ser el peor de todos los presidentes de la historia del país. O sea, ha sido un completo desastre. Vivimos la peor crisis de seguridad del Ecuador, cosa que jamás había ocurrido en el país. Hace 7 años atrás el Ecuador era el segundo país más seguro de América. Hoy es el más violento del mundo. Vivimos una crisis energética también sin precedentes. El Ecuador estuvo durante casi todo el año con apagones, lo que afectó sensiblemente el tercer punto, que es la economía. El Ecuador vive una crisis económica terrible y no hay un horizonte de salida a eso. Y del otro lado nosotros tenemos el correísmo, siempre como desde que Correa surge en el escenario político del Ecuador en el 2006, el único contrapunto a ese sistema, a ese modelo de país gobernado por empresarios, que gobernó durante 10 años y después de eso no ha logrado volver a la presidencia de la República a través de otros candidatos. Tuvo Andrés Arauz y ahora Luisa por segunda vez consecutiva. En este momento el correísmo sigue en su techo, digamos, ¿no? Que es un techo muy elevado. Son un promedio, digamos, de un 35% de votos en la primera vuelta, lo que es impresionante porque el correísmo viene bajo ataque mediático y jurídico desde el 2016, o sea, llevan 8 años ininterruptos de todos los medios de comunicación del país, inclusive la actuación de las Big Techs, ¿no? de las redes sociales favoreciendo la derecha. Con un ejemplo claro fue cuando bloquean el perfil de Rafael Correa en Facebook, cuando Facebook era la principal red social del mundo. Lo expulsaron y lo bloquearon. O sea, Rafael Correa oficialmente no tiene cuenta en Facebook por decisión del mismo Facebook. Inclusive el director que lo hace, cuando lo hace, se toma una foto con Lenín Moreno en el Palacio Presidencial. Imagínate, el director de en ese entonces Facebook, que vino a ser después Meta. Entonces, no obstante, los números no le dan al correísmo para ganar una presidencia de la República, por lo menos hasta ahora.
Es una situación muy complicada para el país porque tenemos al frente un movimiento progresista que llega a un techo de 35%, no logra tener la mayoría de la votación, y una oposición a ellos, o sea, un anticorreísmo muy ferreño, muy grande, que normalmente gira en torno del 60-65% de la población, que tiene realmente una postura muy contraria a Rafael Correa, y que en este momento, debido al desastre del gobierno de Daniel Noboa, se ablandó un poco. Por eso Luisa González ha tenido ahí, por lo menos en las encuestas, una intención de voto que supera ese techo duro del voto duro correísta, ya que obviamente después de 8 años de la derecha gobernando algunos sectores anticorreístas, lo mismo, un fenómeno muy parecido a lo que ocurrió con Lula en 2022, han dicho no da más, o sea, no quiero al correísmo, son unos corruptos, son todo lo que han dicho, no obstante, el país sí estaba mejor de lo que estaba ahora. Entonces, por lo menos yo voto ideológicamente, yo me posiciono al contrario, pero en términos prácticos, pragmáticos, el país estaba mejor, entonces no puede ser que Daniel Noboa continúe. Eso es lo que está pasando ahora en este momento en el país, en una visión un poco más política, ¿no? Amaury, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Tomás? Un gusto hablar con vos, como siempre, analizando esto y conociendo más de lo que pasa en América Latina, ¿no? Porque vos conocés mucho sobre lo que pasa en muchos de los países. Y quería entrar por ahí en esto que tiene que ver con el anticorreísmo, ¿no? Que me parece que es lo que mantiene en el poder hasta ahora a la derecha. Y lo quiero también relacionar con lo que pasa en otros lugares del mundo, ¿no? Acá en Argentina, el antikirchnerismo, ¿no? Muchas veces la derecha sobreactúa antikirchnerismo o esa postura antikirchnerista como para justificar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que hace, cualquier votación que no hace a favor de la gente, todo está justificado con el antikirchnerismo. Y te quería consultar a vos, que sos un estratega, ¿qué se puede hacer ante esto, no? Porque claramente te ponen como un techo que no te permite volver al gobierno muchas veces a través de este odio hacia un sector, pero bueno, también pasa lo que vos decías, que a veces está el desastre que empiezan a por ahí reflexionar un poco sobre qué tan malo era lo otro, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer en el mientras tanto? Porque si no es solamente esperar a que fracase el otro para tener chance, ¿no? Mira, gracias por tu pregunta. Yo creo que no hay, a quien me conoce no hay dudas respecto de mi posicionamiento político. Soy un hombre radicalmente de izquierda. No obstante, también soy radicalmente autocrítico, porque eso es parte de ser de izquierda. No podemos decirnos de izquierda y creer que siempre hemos acertado en todo, ¿no? Yo creo que prácticamente sin excepción todas las izquierdas que gobernaron en nuestro continente no han hecho un proceso de reflexión, de autocrítica, no que tiene que ser público, ¿eh? No es que ir a un programa de televisión y echarnos piedras unos a los otros para satisfacer la derecha, que siempre ha apuntado que hemos cometido errores o que hemos fallado en alguna cosa. Nosotros, cuando las izquierdas, eso es un fenómeno muy interesante, porque el único lugar en el planeta Tierra, en toda la historia de la humanidad, desde que existe el concepto de izquierda o desde que Marx escribe El Capital, el único lugar en el planeta que ha sido gobernado a través de la vía democrática, liberal, burguesa, mayoritariamente las izquierdas han gobernado, ha sido América Latina. O sea, el único lugar, la única geografía del planeta que realmente pudo experimentar las distintas posibilidades de izquierdas con sus errores y aciertos ha sido América Latina. Y eso ha ocurrido en los últimos 25 años. Nosotros llegamos a ganar elecciones, perdimos elecciones, volvimos a ganar, también nos reelegimos. En algunos países se logró tener mayorías en los congresos,
Algunos países hicieron procesos democráticos de asambleas constituyentes para reescribir las constituciones. O sea, hemos vivido todas las experiencias posibles, derechas más radicales, derechas más que son, izquierdas más radicales, izquierdas que parecen más a la derecha, izquierdas pro Cuba, izquierdas contrarias a Cuba. Hemos vivido de todo. No obstante, yo he tenido la fortuna, ¿no?, de haber podido compartir y de haber vivido y trabajado con, yo creo que si no la mayoría de los gobiernos y movimientos de izquierda de América Latina desde adentro. Entonces he podido vivir y sentirlos. Y yo creo que lo que ha ocurrido, ese fenómeno nacido a partir del 2013, y ahí tenemos las movilizaciones contra la presidenta Dilma, el golpe de Estado a Dilma, el nacimiento del lawfare, los casos de Lavallato o de Brecht, que metieron a Lula preso, que destituyeron y persiguieron muchos líderes de nuestro continente, hizo con que las izquierdas se atrincheraran. Nuestras líderes se han atrincherado, inclusive no por una cuestión de ganar o perder elecciones, es porque algunos inclusive los podían matar. Algunos fueron presos, el presidente Lula fue preso con una falsedad. La presidenta Cristina también, siempre con una amenaza de detención, hubo golpe de Estado en Bolivia, pasa de todo, ¿no? Entonces, nuestros líderes y los partidos se atrincheran en un proceso de defenderse legalmente, inclusive de no ser extintos, ¿no? Y eso ha hecho con que nos impidan de pensar en el mañana, nos impidan de pensar en cómo nosotros nos equivocamos, porque inclusive esos procesos de lawfare se proliferan sobre los errores estructurales del acto de gobernar de las izquierdas, porque eso es normal. O sea, nosotros abandonamos mayoritariamente las calles, nosotros no aceptábamos que las organizaciones sociales o la sociedad civil nos presionara por mejores condiciones laborales o por exigencia de sus propias agendas. Nosotros nos aburguesamos, nuestros dirigentes de repente sindicales, que eran compañeros nuestros, fueron ministros durante 10 años y acumularon fortunas, que es una cosa, siendo honestos, trabajando y viviendo solo del salario, se acumulan fortunas y algunos no fueron honestos. También hubo mucha corrupción, también hubo ineficiencia, también nos divorciamos de las calles, también nos creímos en esa fantasía de las redes sociales, que es un error muy profundo de la internet, de la disputa comunicacional, que también es resultado del aburguesamiento, porque surgen muchas empresas, muchos super mega consultores, gurús, que lo que hacían era venderle una solución más fácil de clics, tendencias, cobraban millonadas y aún lo cobran, y en realidad lo que estaban haciendo era deshidratar la importancia estratégica de estar en las calles con las organizaciones sociales, de construir bases, de sudar, de pisar en el barro, de meternos a los ríos, de andar en burro, a caballo, de encontrar el último trabajador en un rincón de una provincia. Eso también ocurrió. Entonces, en este momento, también no hay esa tanda de nuevos dirigentes. Por el resultado de esos 25 años de gobernanza de las izquierdas, atrincheradas, ensimismadas, y de cierta forma que no han mirado el mañana. O sea, Rafael Correa no es candidato en Ecuador porque no puede. Lula es por tercera vez candidato presidencial, gana la elección y probablemente sea candidato, sea presidente porque se va a lanzar el próximo año. Lula tiene 80 años de edad. Mujica, Tabaré Vázquez, Cristina, ¿cuántas veces estuvo ahí en la disputa? Evo intentando volver. O sea, si nosotros miramos la mayoría de los procesos, nosotros ¿quiénes son esas nuevas generaciones? ¿Quiénes son esas nuevas generaciones que inclusive no es que son nuevas apenas por una cuestión etaria, pero también nuevas en el sentido, en el pensar, en la reconexión con las necesidades de la gente, que hayan entendido, hayan hayan fagocitado nuestros errores y decididos a enfrentar, pero también con la venia y con el apoyo de estas lideranzas. Eso no ha pasado en América Latina. Entonces, ahí ahí abrimos brechas y surgen unas derechas que ya no disputan el espacio entre el rico y el pobre, entre el empresario y el trabajador. Hablan del emprendedorismo, ¿no? Ese fenómeno en Brasil es muy, muy reciente, que es esa derecha que surge de la uberización de la economía, ¿no? Que son millones de personas que trabajan y viven estamos hablando de millones de personas que viven y trabajan de aplicativos que no se identifican con una organización sindical, que se sienten propios empresarios, pero ellos son autoexplotados por sí mismos, por las empresas, que no se identifican con nuestro discurso,
como forma de superación económica, como forma de obtención de derechos o defensa de lo que tienen. Se identifican con un discurso de la derecha que crea en sus corazones, en sus mentes, la posibilidad de que él, manejando un carro 14 horas por día haciendo Uber, puede ser tan rico y millonario como Daniel Noboa. En realidad es la tercera generación de una familia billonaria. Entonces, nosotros nos hemos separado, no hemos conseguido. ¿Por qué? Porque también hay muchas disputas internas, porque también tenemos muchos problemas. Y yo no siento que haya una reevolución de nuestras izquierdas. Cada vez más nos estamos desconectando de esos sectores. Y te pido disculpas la demora, hablé mucho, perdón. Es que me apasiona mucho el tema. No, la verdad que además es muy interesante escucharte y analizar estos temas, porque bueno, nosotros lo vemos muy claro acá en Argentina, digamos, acá tenemos siempre el liderazgo de Cristina Kirchner, y hoy en día el primero que se asomaba como posible líder que tiene que ver con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, hoy en día están metidos también en una interna muy grande y que de nuestro lado decimos, no puedo creer que mientras Javier Milei es presidente, nosotros nos estemos metiendo en internas por cosas que realmente no entendemos, ¿no? Porque pareciera que lo primero debiera ser una oposición fuerte al gobierno de Milei, y pareciera que acá en el país estamos más complicados con las internas del peronismo que en una oposición, ¿no? Mira, yo te quiero hacer un ejemplo claro de eso, y vamos a citar ejemplos concretos. Mira lo que está pasando en Argentina, que tú le indicas, ¿no? Y Cristina, haber tenido Cristina presidente de la República es un lujo que solo Argentina lo pudo haber tenido. Una mujer absolutamente singular, excepcional, una política excepcional. Axel, a quien yo conozco y lo estimo mucho, un tipo también otro fuera de serie, pero también en Ecuador el correísmo no tiene internas, no existen internas. ¿Quién decide Correa que sea su candidato presidencial? Y no siempre se han decidido por las opciones que de repente tendrían más condiciones. Es simplemente una visión muy subjetiva de proximidad con Correa, digamos, no por por capacidad de la persona, digamos, en todo lo que tiene que decir, todo lo que sería capacidad de ser candidato. Petro, el próximo año son elecciones, vive en un momento muy difícil en Colombia, y es más probable que Petro abrace un candidato de derecha que realmente alguien de su propia base de las izquierdas, después de un país que ha masacrado y ha matado millones de personas en una democracia, ¿no? O sea, 8 años de Uribe generó 500.000 muertos, ¿no? Y políticos, todos. Entonces, no hay una sustitución de un líder por otro de izquierda. Venezuela, que vive un acoso militar y económico también, de cierta forma impide una dinámica natural de tener, porque es un país que vive atrincherado y resistiendo a lo que ocurre allá. Brasil, Lula, tuvo que volver después de la cárcel con 80 años de edad, más de 70 años de edad, porque merecía viajar al mundo contando lo que logró hacer en términos de mejora de las condiciones de vida de la población de Brasil. Tuvo que volver porque no hay un candidato que pueda ganar una elección. O sea, ¿qué más? Podemos poner ahí, o sea, yo creo que el único movimiento en o la única organización política que de cierta forma ha conseguido avanzar en eso es Morena en México, ¿no? Nace Claudia Sheinbaum y atrás de ella, no es que nace ahora, ¿no? Claudia funda Morena junto con Andrés Manuel, una mujer otra fuera de serie, en la lucha, en la construcción de ese ser político que disputó una elección. Andrés Manuel se desaparece del escenario político aparentemente y ella está gobernando y haciendo lo suyo, y atrás de Claudia hay, no sé, 10 personas posibles que pueden ser el próximo presidente o presidente de la República de aquí a 5 años. O sea, ¿a dónde están esos líderes, no? ¿A dónde están esas bases formando gente? Hay también en el caso de Brasil, ¿no? Un país que ha sido gobernado
si no fuera el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, no hubiera existido Bolsonaro. Pero un país que viene siendo gobernado hace 20 años más prácticamente por la izquierda, que no ha conseguido conformar una fuerza, un candidato fuerte, unas bases más fuertes de lo que ya ha tenido, ¿no? Es más, hay una deterioración, digamos, de esos procesos internos. Y eso es una cosa que tenemos que mirar. Amaury Chamorro, realmente te agradecemos muchísimo. Esta entrevista que nos dice fue realmente un placer escucharte. No, que va, gracias a ti. Disculpa si me extendí mucho. Espero haber podido topar un poco los temas, pero siempre a disposición. Para mí es un honor y un saludo a todas y a todos. Que me puedan también seguir en redes sociales, ahí @Amaury Chamorro por todos lados. Y agradezco de sobremanera el espacio.